Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de Pedagogía Terapéutica. Volumen 1. Tema 5. El Centro Específico de Educación Especial. Características del proyecto educativo y del proyecto curricular. Referentes básicos y criterios para su elaboración. 1. Introducción. Los centros de educación especial han ocupado históricamente un papel relevante en la educación de los alumnos con mayores dificultades en su desarrollo y aprendizaje, y han contribuido a mejorar el conocimiento de estos y a diseñar métodos y sistemas más adecuados a sus necesidades educativas específicas. La aprobación de la LOCSE y su progresivo desarrollo e implantación obligó a reflexionar sobre su incidencia en la estructura y funcionamiento de los centros específicos de educación especial. Estos centros no debían considerarse como una oferta educativa desvinculada del sistema general, sino como parte integrante de un único sistema. Por tanto, existía un único sistema educativo y unas enseñanzas comunes que deberían adecuarse a las características de los alumnos con necesidades especiales. En la actualidad, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOMLOE, establece que la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo deberá estar regida por los principios de inclusión y participación, calidad, equidad, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo, y accesibilidad universal para todo el alumnado. Mediante estos principios, se trata de conseguir el éxito escolar de todo el alumnado, con objeto de que alcance el máximo desarrollo de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales y emocionales, recibiendo una educación adaptada a sus necesidades y prestando los apoyos necesarios, tanto al alumnado que lo requiera como a los centros en los que esté escolarizado, y ello desde la convicción de que la educación es el medio más adecuado para construir la personalidad de los jóvenes, conformar su identidad personal y configurar la comprensión individual de la realidad, así como para fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, promover la solidaridad, evitar la discriminación y transmitir y renovar tanto la cultura como los valores que la sustentan. Y en relación al currículo, garantiza una estructura al servicio de una educación inclusiva y acorde con la adquisición de competencias, que valora además la diversidad. La escolarización de alumnos y alumnas en centros específicos de educación especial o unidades de educación especial en centros ordinarios tiene por finalidad que el alumnado con NEE adquiera el máximo desarrollo según sus posibilidades de las competencias claves establecidas, proporcionándole una atención específica personalizada y constante, mediante unas medidas educativas y asistenciales extraordinarias o muy específicas, con recursos específicos, personales y materiales no disponibles en los centros educativos ordinarios. Los centros de educación especial o unidades en centros ordinarios escolarizan a los alumnos y alumnas más gravemente afectados, cuyas necesidades educativas especiales no pueden ser atendidas en un centro ordinario. Esto supone un esfuerzo de los equipos docentes y de los distintos profesionales de estos centros para adaptar el currículo y su organización a las características del alumnado que atiende. 2. El Centro Específico de Educación Especial. Perspectiva histórica y situación actual. El auge en España en la creación de centros de educación especial se sitúa en los años 60, si bien, al no existir por parte de la Administración educativa una planificación, se crea una red de centros con numerosas lagunas. La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, LISMI, y el Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo,
de Ordenación de la Educación Especial establecieron que los alumnos más gravemente afectados se escolarizarían en centros o unidades específicas de educación especial, entendiendo que también en estos casos la finalidad de la educación sería, en la medida de lo posible, la establecida con carácter general para el nivel correspondiente. La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, contempló por primera vez la educación especial. También la escolarización en centros de educación especial se reservó a los deficientes e inadaptados, cuando las anomalías lo hacían absolutamente necesario. Esta ley incorporó por primera vez el concepto de NEE. Esa nueva conceptualización se acompañó además con otras 3 propuestas. El carácter de los objetivos educativos generales para estos alumnos. La posibilidad de realizar adaptaciones y diversificaciones del currículo. La participación de los padres en las decisiones sobre escolarización de sus hijos. La LOGSE consideraba un horizonte curricular común y no olvidaba la diversidad del alumnado, es por lo que determinaba que los distintos niveles y etapas educativas deberían adaptarse a las posibilidades de los alumnos AS. La oferta educativa partía del currículo básico y común. Solo cuando las adaptaciones o los recursos que se precisan no pudieran proporcionarse en un centro ordinario, el alumno A se escolarizaría en una unidad o centro de educación especial. El referente legislativo histórico básico respecto a los centros de educación especial fue el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. En su artículo 19 establecía: se propondrá la escolarización en centros de educación especial de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a condiciones personales de discapacidad que requieran, de acuerdo con la evaluación y el dictamen realizado por los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, adaptaciones significativas y en grado extremo, en las áreas del currículo oficial que les corresponda por su edad, y cuando se considere por ello que sería mínimo su nivel de adaptación y de integración social en un centro ordinario. Este Real Decreto también consideraba la posibilidad de creación de centros específicos de educación especial que escolarizaban a alumnos AS con necesidades educativas especiales asociadas a un determinado tipo de discapacidad. En la actualidad, este Real Decreto 696/1955 está derogado por la Orden Edu 849/2010, de 18 de marzo. Solo de aplicación en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. El resto de comunidades autónomas con competencias en educación han regulado los centros educativos y unidades de educación especial con legislación autonómica propia y con variados rangos normativos. Para terminar esta breve evolución, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOMLOE, establece que la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo deberá estar regida por los principios de inclusión y participación, calidad, equidad, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo, accesibilidad universal para todo el alumnado. 2,1. Criterios generales de escolarización en centros y unidades de educación especial. El artículo 74 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOMLOE, determina que la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. Además, que la escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los 21 años,
solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. También se especifica que la modalidad de escolarización propuesta para los alumnos AS que presentan necesidades educativas especiales tenderá a lograr el acceso o la permanencia del alumnado en el régimen más inclusivo posible. Queda implícito que esta modalidad de escolarización tiene un carácter extraordinario, debiendo proponerla solo en aquellos casos en que las modalidades de escolarización más inclusivas sean insuficientes para responder a sus especiales necesidades. En este sentido, la Orden EDU 849/2010, de 18 de marzo, en su artículo 5,2, ya formulaba estos principios en relación a la modalidad de escolarización en unidades o centros de educación especial. En el caso del alumnado que presenta necesidades educativas especiales, solo cuando se aprecie, de forma razonada, que sus requerimientos de apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad intelectual severa o profunda, plurideficiencias o trastornos generalizados del desarrollo, no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios, se propondrá su escolarización en centros de educación especial o unidades sustitutorias de los mismos. 3. Características del proyecto educativo y del proyecto curricular. La inclusión educativa debe ser considerada como una búsqueda interminable de formas más adecuadas de responder a la diversidad. Se trata de aprender a convivir con la diferencia y aprender a aprender de la diferencia. De este modo, la diversidad es un factor más positivo y un estímulo para el aprendizaje. Ainscow 2003. Así, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 4, establece que en la enseñanza básica se garantice una educación común para todo el alumnado. Se adoptará la educación inclusiva como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado, tanto del que tiene especiales dificultades de aprendizaje como del que tiene mayor capacidad y motivación para aprender. La enseñanza básica comprende 10 años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los 6 y los 16 años de edad. No obstante, los alumnos y alumnas tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los 18 años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. 3,1. Proyecto educativo y proyecto curricular. Consideraciones generales. Se determina en el artículo 121 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que el proyecto educativo del centro recogerá los valores, los fines y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos que corresponde fijar y aprobar al claustro. Impulsará y desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje y ciudadanía activos, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y contenidos específicos. Y, en relación a la atención a la diversidad del alumnado, concreta que dicho proyecto estará enmarcado en unas líneas estratégicas y tendrá en cuenta las características del entorno social, económico y cultural del centro, así como las relaciones con agentes educativos, sociales y culturales del entorno. El proyecto recogerá, al menos, medidas relativas a la acción tutorial, los planes de convivencia y de lectura, y deberá respetar los principios de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, especificando medidas académicas que se adoptarán para favorecer y formar en la igualdad particularmente de varones y mujeres. Antúnez, 1992, considera que el proyecto educativo es un instrumento para la gestión que, siendo coherente con el contexto escolar, enumera y define los rasgos de identidad del centro, formula los objetivos que pretende y expresa la estructura organizativa de la institución.
La existencia en los centros educativos del proyecto educativo es consecuencia de la necesidad de planificar la educación, que es de naturaleza intencional. Facilitar que las intenciones se puedan materializar. La concreción de la autonomía de los centros educativos, como consecuencia del carácter democrático y participativo de nuestro modelo educativo. El proyecto educativo es el eje vertebrador y la referencia básica de la vida del centro. El principio de autonomía pedagógica de los centros se concreta, por tanto, en el proyecto educativo que cada comunidad educativa debe elaborar para dar respuesta a sus intenciones educativas, de acuerdo con sus características y necesidades educativas específicas. Entre los requisitos que han de cumplir los diseños de los proyectos educativos encontramos tener carácter integral, de manera que contemple aspectos formativos curriculares de convivencia, organización, gobierno, etc. Tener carácter prospectivo, a partir del análisis de la realidad del centro y su comunidad educativa. Ser coherente, en el sentido de conseguir una interrelación adecuada de los objetivos con los modelos educativos, organizativos y de gestión. Ser útil, en el doble sentido de responder a las necesidades e intereses del centro de manera global, y de ser aplicable a esa realidad de manera práctica. Atender a la diversidad de situaciones personales y sociales que pueda presentar el conjunto de la comunidad educativa. Ser flexible, es decir, susceptible de modificaciones en función de la reflexión y el análisis sobre su práctica. 3,2. El proyecto educativo en el marco del diseño universal del aprendizaje. Desde el diseño universal del aprendizaje, se plantea que en la mayoría de los casos las capacidades y discapacidades de los alumnos no se encuentran en el origen del fracaso escolar, sino que éste se produce porque las propuestas didácticas no son lo suficientemente inclusivas como para permitir el aprendizaje de todos los alumnos, atendiendo a sus diversas capacidades individuales. Así, tal como afirman los fundadores del CAST. Sánchez Serrano, 2016. Ya señalaron Rose y Meyer en 2002 que las barreras para el aprendizaje no son, de hecho, inherentes a las capacidades de los estudiantes, sino que surgen de su interacción con métodos y materiales educativos inflexibles. Un currículo rígido condena a la exclusión a una población muy numerosa, no solo a la que presenta necesidades educativas especiales. Casanova, 2011. Luna y Espinosa, 2011 afirman que el diseño universal del aprendizaje es uno de los enfoques más prometedores para asegurar que todos los alumnos puedan acceder a los contenidos y objetivos del currículo ordinario, porque favorece la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso a aprendizaje y la participación de los alumnos. Esta nueva concepción de la accesibilidad es entendida como una condición imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades en el aula. En este sentido, el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, que entre sus principios generales formula que la acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado desde una perspectiva global y se adaptará a sus ritmos de trabajo y las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten a tal fin, se regirán por los principios del diseño universal para el aprendizaje. Y concretamente relacionado con el currículo, en relación a la autonomía de los centros, en su artículo 21, señala que corresponde a las administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del profesorado, bajo los principios del diseño universal para el aprendizaje. Tomado como guía el libro Universal Design for Learning. Theory and Practice, Meyer, Rose y Gordo, 2014. El Center for Applied Special Technology, CAST, publicó unas orientaciones para facilitar a los docentes el diseño de propuestas curriculares inclusivas desde la perspectiva del DUA. Se concretan orientaciones para cada uno de los principales componentes del currículo: los objetivos, la evaluación, la metodología y los materiales.
3,3. Elementos del diseño curricular. Según Hall, Meyer y Rose 2012, desde la perspectiva del DUA, los objetivos deberían cumplir una serie de condiciones. Determinar cuál de las tres redes de aprendizaje, afectivas, de reconocimiento y estratégicas, es central para la consecución de las metas. Separar la meta de los medios necesarios para alcanzarla. Plantear un desafío para todos los estudiantes. Involucrar activamente al alumnado en la consecución de la meta. En relación a la evaluación, para que sean inclusivas y desde el enfoque DUA deben cumplir los siguientes requisitos. Ser continuas y centrarse en el progreso del estudiante. Medir tanto los resultados como los procesos. Ser flexibles. Evaluar lo que realmente pretenden evaluar. Involucrar activamente a los estudiantes e informarles de su aprendizaje. La metodología es el componente curricular por excelencia con el que el docente puede personalizar la enseñanza y atender la diversidad del aula, de tal forma que todos los alumnos puedan acceder al aprendizaje y alcanzar los objetivos propuestos. Sánchez Serrano, 2016. Las metodologías inclusivas se caracterizan por ajustarse continuamente para responder a las necesidades de los estudiantes. Estimular la creación de entornos de colaboración que incluyan a todo el alumnado. Afectivas. Reconocimiento. Estratégicas. Brindar opciones para elegir contenido y herramientas. Ofrecer niveles ajustables de reto. Dar opciones para elegir recompensas. Proporcionar opciones de selección de contextos de aprendizaje. Proporcionar múltiples ejemplos. Destacar las características principales. Ofrecer múltiples medios y formatos. Apoyar el conocimiento previo. Proporcionar modelos flexibles de ejecución de habilidades. Brindar oportunidades para practicar con apoyos. Dar feedback relevante del proceso. Ofrecer oportunidades flexibles para demostrar habilidades. Estrategias didácticas según la red cerebral implicada. Alba Pastor C. Cord. 2016. Diseño universal para el aprendizaje, educación para todos y prácticas de enseñanza inclusiva. Madrid. Morata. Siguiendo a Meyer, Rose y Gordon, los materiales que son útiles para apoyar al alumnado en su aprendizaje y que permiten adaptarse mejor a las necesidades y capacidades personales de cada uno, apoyan los procesos de aprendizaje relacionados con cada una de las tres redes cerebrales. Por ejemplo, para apoyar la motivación y el compromiso, materiales que permiten la elección de contenidos incluyen diferentes niveles de reto o andamiaje y proporcionan múltiples opciones para generar y mantener el interés. Para apoyar el acceso a la información y su comprensión, materiales que incluyan apoyos como glosarios, traductores, hipervínculos a la información relacionada, u orientaciones para guiar el proceso de aprendizaje. Para apoyar la expresión de los aprendizajes, materiales que cuentan con herramientas para analizar, organizar y sintetizar información o que permiten demostrar lo aprendido de múltiples formas, escritura, audio, vídeo, dibujos, etc. 3,4 Peculiaridades del proyecto educativo y la concreción curricular en los centros de educación especial. La propuesta curricular de estos centros y unidades toma como referente, en la educación básica adaptada, los objetivos, competencias básicas y contenidos del currículo establecido para la enseñanza básica en todas sus áreas de conocimiento, de acuerdo con las necesidades del alumnado. Asimismo, la propuesta curricular se puede reestructurar en ámbitos de desarrollo que contengan las diferentes áreas de conocimiento o materias de dicha enseñanza. En cualquier caso, en los últimos años de escolarización se pone énfasis en las competencias vinculadas con la integración social y laboral. La formación posterior a la educación básica adaptada está encaminada a facilitar el desarrollo de la autonomía personal y la integración social y comunitaria del alumnado, pudiendo tener un componente de orientación y formación laboral que está vinculado a las posibilidades de su posterior participación en los diferentes entornos y actividades.
En el caso de las unidades de educación especial en centros ordinarios, el proyecto educativo de los centros en los que estén ubicadas incluirá los aspectos correspondientes a dichas unidades y tendrá en cuenta la máxima participación en las actividades del centro del alumnado escolarizado en ellas. Las principales características de estos proyectos educativos de centros y unidades de educación especial son: adaptación del currículo de la educación básica. Los centros de educación especial elaborarán la propuesta curricular adaptando el currículo oficial a las necesidades educativas diferenciales del alumnado, garantizando que se cubren las necesidades detectadas para cada uno de los grupos y alumnos, y promoviendo la autonomía en las diferentes experiencias educativas. Potenciar el máximo desarrollo de las capacidades. La propuesta curricular potenciará el máximo desarrollo y preparación de todo el alumnado para favorecer su calidad de vida y acceder y participar en el mayor número de situaciones y actividades sociales, o, en su caso, laborales, garantizando las transiciones a otros contextos de desarrollo y socialización de la manera más ajustada y eficaz posible. Estrategias metodológicas adaptadas a los alumnos. Las estrategias metodológicas tendrán en cuenta los procesos de pensamiento del alumno y la intervención del profesor en este proceso. Los aprendizajes se desarrollarán mediante actividades que potencien la interacción y la comunicación, y a través de experiencias muy vinculadas a su realidad cotidiana, para favorecer su significatividad, transferencia y funcionalidad. Coordinación pedagógica. La propuesta curricular se elaborará con la participación del conjunto de profesionales del centro, coordinados por el equipo directivo. La Comisión de Coordinación Pedagógica organizará y dinamizará el proceso, contemplando las colaboraciones necesarias con el centro de profesores y recursos, los servicios de orientación educativa, la unidad de programas educativos y la inspección educativa. Participación Servicios Orientación Educativa. Los servicios de orientación educativa asesorarán a los profesionales de estos centros en los procesos de planificación, desarrollo y evaluación de la propuesta curricular a través de los órganos de coordinación docente. Esta orientación educativa estará vinculada, también, al proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y a la acción tutorial para el desarrollo de la autonomía personal, la integración social y laboral y la calidad de vida del alumnado. Las decisiones adoptadas en el proyecto educativo y en las programaciones curriculares podrán ser adaptadas a las características especiales de cada alumno y se concretarán en sus adaptaciones curriculares individuales. Estas ACIS suponen el mayor nivel de concreción y adaptación que permite el currículo. La elaboración del proyecto educativo tiene que realizarse en función de un amplio conocimiento y análisis de la realidad a la que se dirige, de forma que se pueda partir de una información sólida que permita tomar unas decisiones y no otras. Algunos de los aspectos importantes para la concreción del currículo en los centros y unidades de educación especial son: 1. Características del contexto sociocultural en el que se encuentra el centro. Las características y exigencias que el contexto plantea a los alumnos van a ser un elemento esencial a la hora de adecuar los objetivos y contenidos, determinar las estrategias metodológicas, las actividades y la organización de los propios recursos del centro. Debemos considerar los aspectos físico-ambientales, socioeconómicos, culturales, así como los recursos del entorno o los problemas sociales más relevantes, y cómo afectan a las posibilidades de aprendizaje de los alumnos y a nuestra acción educativa. 2. Características del alumnado del centro. Para responder a la diversidad del alumnado, es necesario conocer de forma ajustada a sus peculiaridades. Es decir, conocer de forma genérica las características más relevantes del alumnado en cada grupo, tener una información general sobre su nivel de desarrollo de las competencias básicas, sus intereses, motivaciones, expectativas y actitudes ante la escuela, necesidades educativas especiales, características familiares y sociales, hábitos básicos de higiene y autonomía, necesidades asistenciales, etc. 3. Características del equipo docente.
Es importante analizar la estabilidad de la plantilla, experiencia docente, competencia digital docente, aplicación de metodología diversa, etc. Resulta fundamental revisar el grado de implicación de los profesionales de apoyo en las estructuras organizativas del centro y en la elaboración del proyecto educativo. 4. Recursos materiales y digitales específicos. Conocer los recursos materiales y su capacidad de adaptabilidad, así como los recursos digitales al servicio de las necesidades de los alumnos y alumnas, y la posibilidad de integrarlos en el proyecto educativo, como elementos facilitadores del aprendizaje y desarrollo de las capacidades del alumnado. 5. Análisis de los currículos oficiales de cada etapa educativa integrante de la educación básica. Resulta obvio que concretar y adecuar el currículo oficial a los diferentes contextos implica un conocimiento profundo del mismo, para analizar en qué medida contempla la realidad de nuestros alumnos con necesidades especiales, y realizar las modificaciones y adecuaciones oportunas que nos permitan disponer de una planificación a la medida. Realizar un estudio a fondo del mismo es, por tanto, un paso necesario para poder tomar cualquier decisión de adaptación de forma justificada. Por todo lo anterior, el proyecto educativo de los centros de educación especial está dotado de una gran singularidad y especificidad, cuyas dimensiones fundamentales serían las siguientes. Análisis de la situación y contexto del centro. Se incluyen aquí tanto la descripción de los elementos estructurales de la institución, titularidad, normativa aplicable, etc., como el análisis de las condiciones sociales, económicas y geográficas que definen su contexto. B. Definición de los rasgos de identidad. Conviene señalar aquellos principios y valores que fundamentan la respuesta educativa, así como el concepto de educación especial que se maneja. Debe incluirse una definición de la población que el centro atenderá y las características fundamentales de la acción educativa. C. Formulación de los fines y objetivos. Se incluye en este apartado el establecimiento de los fines generales y de los objetivos específicos que el centro pretende. D. Establecimiento de los criterios para la valoración del alumnado. Conviene establecer tanto los criterios para la identificación y valoración de las necesidades educativas de los alumnos AS, como el proceso que se sigue, las personas que toman parte en él, y los instrumentos que se utilizan. E. Diseño de la organización y funcionamiento. Implica definir los servicios con que cuenta el centro y los profesionales que los integran, y concretar la organización de su trabajo que garantice una intervención educativa interdisciplinar. Deben, asimismo, contemplarse iniciativas y mecanismos para la actualización y formación de todos los profesionales presentes en el centro. F. La preparación para el trabajo y la vida adulta. Varias razones, tanto de tipo histórico como conceptuales, aconsejan dedicar un apartado propio a las actuaciones educativas específicamente orientadas al futuro del alumnado cuando abandone el centro, su integración laboral y social. G. La vinculación del centro con el entorno educativo. Incluye el establecimiento de nexos con las escuelas ordinarias de la zona y las decisiones que permitan al centro funcionar como centro de recursos, al poner a su disposición la experiencia y los materiales acumulados. H. La relación con las familias y la comunidad. Debe contemplarse la vinculación de los padres a los objetivos educativos del centro, la orientación de las familias y la colaboración con la comunidad. Y, características básicas del proyecto curricular. Se tomarán como referentes básicos los currículos de las etapas de la enseñanza básica, programaciones de aula y adaptaciones curriculares individuales, así como se establecerán criterios para su elaboración. 4. Referentes básicos y criterios para su elaboración. El proyecto curricular de los centros específicos de educación especial contendrá el proyecto curricular del período de formación básica adaptada y el correspondiente al período de la formación para la transición a la vida adulta y laboral. No obstante, se considera el diseño de una programación específica para el alumnado de edades correspondientes al segundo ciclo de la etapa infantil.
Por tanto, podemos determinar que el proyecto curricular de estos centros se estructura y organiza de la siguiente forma. A. Programación específica para el alumnado con edades entre los 3 y 5 años. Se desarrollará mediante programas específicos. B. Proyecto curricular del período de formación básica obligatoria. C. Proyecto curricular del período de formación para la integración social y laboral. Es importante que el opositor A adapte el desarrollo de este apartado a la normativa autonómica correspondiente. 4,1. Proyecto curricular del período de formación básica obligatoria. Este período de formación básica adaptada tendrá por referentes curriculares los relativos a las diferentes etapas que componen la formación básica. Esto es: el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil. El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación secundaria. La duración máxima de este periodo será de 10 años, pudiéndose ampliar en 1 o 2 cursos. Se organiza en 3 ciclos. Primer ciclo. Tomará como referente el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, y escolarizará al alumnado de entre los 6 a los 10 años. Sus finalidades son la estimulación de diferentes ámbitos del desarrollo y la adquisición de una imagen de sí mismo y de hábitos de comunicación con el entorno. El Real Decreto 95/2022 establece como finalidad de la etapa contribuir al desarrollo integral y armónico del alumnado en todas sus dimensiones: física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva y artística, potenciando la autonomía personal y la creación progresiva de una imagen positiva y equilibrada de sí mismos, así como a la educación en valores cívicos para la convivencia. Se basará en experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente positivas y en la experimentación y el juego. Además, deberá llevarse a cabo en un ambiente de afecto y confianza para potenciar su autoestima e integración social y el establecimiento de un apego seguro. Asimismo, se velará por garantizar desde el primer contacto una transición positiva desde el entorno familiar al escolar, así como la continuidad entre ciclos y entre etapas. Se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, a la gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, y a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento del entorno, de los seres vivos que en él conviven y de las características físicas y sociales del medio en el que viven. También se incluirá la educación en valores. Se favorecerá que niños y niñas adquieran autonomía personal y elaboren una imagen de sí mismos positiva, equilibrada e igualitaria y libre de estereotipos discriminatorios. Se favorecerá el desarrollo de todos los lenguajes y modos de percepción específicos de estas edades, para desarrollar el conjunto de sus potencialidades, respetando la específica cultura de la infancia que definen la Convención sobre los Derechos del Niño y las observaciones generales de su comité. Se podrá favorecer una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación, en la expresión visual y musical, y en cualesquiera otras que las administraciones educativas determinen. Se podrá fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la educación infantil, especialmente en el último año. Segundo ciclo. Tomará como referente el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, y el primer ciclo del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo,
por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Escolarizará a alumnado de entre 10 a 13 años. Sus finalidades son la consolidación de las capacidades cognitivas básicas y la capacidad comunicativa oral o mediante cualquier otro sistema alternativo, y la adquisición de las habilidades sociales y escolares para favorecer la autonomía en diferentes contextos y la adquisición de aprendizajes instrumentales que le permitan igualmente ser autónomos en diferentes contextos. El Real Decreto 157/2022, entre sus principios generales, formula que la acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado desde una perspectiva global, y se adaptará a sus ritmos de trabajo y las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten a tal fin, se regirán por los principios del diseño universal para el aprendizaje. La finalidad de esta etapa es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las habilidades lógicas y matemáticas, la adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. Tercer ciclo. Sus referentes curriculares serán el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, y el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación secundaria. Escolarizará al alumnado de entre los 13 a 16 años. Sus finalidades educativas son la consolidación de la capacidad de comunicación y del manejo de técnicas instrumentales básicas. También, la adquisición de habilidades y destrezas laborales y de autonomía personal en diferentes contextos. El Real Decreto 217/2022 establece que la finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico, tecnológico y motor, desarrollar y consolidar los hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida, como ciudadanos y ciudadanas. Periodo de formación básica adaptada. Estructura. Referentes curriculares. Escolarización. Finalidades educativas. Estimular, consolidar. Adquisición. Primer ciclo. Real Decreto 95/2022. 6 a 10 años. Ámbitos del desarrollo. Imagen de sí mismos. Hábitos de comunicación con el entorno. Segundo ciclo. Real Decreto 95/2022. Primer ciclo. Real Decreto 157/2022. 10 a 13 años. Capacidades cognitivas básicas. Habilidades sociales y escolares para fomentar su autonomía en diferentes contextos. Capacidad de comunicación oral o mediante cualquier sistema alternativo. Aprendizajes instrumentales. Tercer ciclo. Real Decreto 157/2022. Real Decreto 217/2022. 13 a 16 años. Capacidad de comunicación. Habilidades y destrezas laborales. Manejo de técnicas instrumentales básicas. Autonomía personal en diferentes contextos. Estructura básica del periodo de formación básica adaptada. El desarrollo del proyecto curricular del período de la formación básica de carácter obligatorio, en cada uno de sus grupos, se realizará mediante una programación de aula. Esta partirá de las decisiones que previamente se han tomado en el proyecto curricular para el ciclo al que pertenece el grupo.
La programación se realizará con la colaboración del profesorado y de los profesionales que intervienen con cada grupo. La programación tiene por finalidad planificar las sesiones de trabajo de cada grupo, de modo que permita el desarrollo de los objetivos y contenidos propuestos en el proyecto curricular, a ese ciclo, ámbito y tipo de actividad, de modo coordinado con las prioridades o la especificidad que para un alumno A se han determinado en la correspondiente adaptación curricular individualizada. Las actividades propuestas en la programación tendrán un carácter globalizador y en las mismas participarán los diferentes alumnos AS que componen el grupo según sus posibilidades. 4,2. Proyecto curricular del período de formación para la integración social y laboral. Se estructura en torno a un único ciclo de 2 cursos y escolariza a alumnado de entre 16 a 20 años. La permanencia máxima en este periodo será de 4 cursos escolares. Su finalidad es el desarrollo de la autonomía personal e inclusión social y laboral. Esta enseñanza se organiza mediante ámbitos de experiencia. El objetivo es conectar los aprendizajes con los contextos de aplicación. Estos ámbitos son: autonomía personal en la vida diaria, integración social y comunitaria, habilidades y destrezas laborales, periodo de formación para la integración social y laboral, estructura, referentes curriculares, escolarización, ámbitos de experiencia, objetivos educativos, curso, currículo propio, 16 a 18 años, autonomía personal en la vida diaria. Afianzar y desarrollar capacidades con mayor grado de autonomía e inclusión. Fomentar la participación del alumnado en diferentes contextos. Inclusión social y comunitaria. Desarrollo de actitudes laborales. Segundo curso. 18 a 20 años. Desarrollo de aprendizajes instrumentales. Habilidades y destrezas laborales. Potenciar el desarrollo de la salud corporal, seguridad personal y equilibrio afectivo. Estructura básica del periodo para la integración social y laboral. 4,3. Criterios de elaboración. La elaboración del proyecto educativo y de las distintas programaciones por parte de un centro de educación especial supone un notable esfuerzo de adaptación del currículo ordinario, con objeto de responder a las necesidades educativas de los alumnos en él atendidos. En esta labor, debe prestarse especial cuidado a que los referentes tiendan a ser, siempre que sea posible, las capacidades contempladas en los objetivos generales de las distintas etapas educativas. En consecuencia, los criterios para establecer los objetivos educativos generales de un centro o unidad de educación especial debieran estar orientados a favorecer el desarrollo armónico de los alumnos en los ámbitos personal, afectivo y social. Facilitar la adquisición, de acuerdo con las diversas disciplinas, de las destrezas, habilidades, conocimientos y valores más relevantes para su progreso. Facilitar el acceso a la cultura y a los servicios de la comunidad, procurando que puedan utilizarlos de forma adecuada y con el máximo nivel de independencia. Asegurar la preparación de los jóvenes para el trabajo y para su vida en sociedad. Promover un uso adecuado y enriquecedor del ocio y del tiempo libre. En el diseño de las situaciones de enseñanza y aprendizaje, conviene tener presentes los siguientes criterios. En primer lugar, los objetivos educativos y en consecuencia las tareas en que estos se concreten, deben ser relevantes para el alumnado. En segundo lugar, los objetivos educativos han de tener presente la edad cronológica de los alumnos y dejar de considerarles siempre como alumnos as pequeños. A medida que crecen y sobre todo en la adolescencia, los alumnos as plantean necesidades singulares a las que debe responderse. En tercer lugar, los objetivos deben obedecer a criterios de funcionalidad tanto psicológica como pedagógica. Un criterio que puede facilitar la elección de los objetivos y actividades de aprendizaje es la identificación de los diferentes entornos en los que el alumnado habrá de actuar y las funciones que en ellos deberán desempeñar.
En cuarto lugar, debe procurarse la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluso en la concreción de las actividades que van a serles propuestas para llevarlas a cabo. Solo así es posible incrementar el nivel de motivación y de autoestima de los alumnos. En cuanto a la organización y funcionamiento de un centro de educación especial, podemos establecer varios criterios fundamentales. La flexibilidad en la organización del centro y en su funcionamiento, debiéndose adaptar a la diversidad de necesidades y características del alumnado. La configuración de los grupos y adscripciones a ciclos deben considerarse las necesidades educativas especiales, su nivel de competencia, estilos de aprendizaje, expectativas razonables de progreso y la edad cronológica. La evaluación, en los centros y unidades de educación especial, está íntimamente vinculada al ajuste constante del proceso de enseñanza y aprendizaje y a las características y necesidades del alumnado. Es un proceso evaluador que surge del currículo y hacia él se orienta, pero que parte de los objetivos contemplados en la propuesta curricular que se haya podido establecer para un alumno A, ACI o grupo de alumnos AS, programación de aula. Para el alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la evaluación serán los incluidos en dichas adaptaciones, sin que este hecho pueda impedirles promocionar de ciclo o etapa. 5. Conclusión. La enseñanza básica garantiza una educación común para todo el alumnado y adopta la inclusión educativa como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado, tanto del que tiene especiales dificultades de aprendizaje, como del que tiene mayor capacidad y motivación para aprender. Los centros de educación especial o unidades en centros ordinarios escolarizan a los alumnos y alumnas más gravemente afectados, cuyas necesidades educativas especiales no pueden ser atendidas en un centro ordinario. Tiene por finalidad que el alumnado con NEE adquiera el máximo desarrollo según sus posibilidades de las competencias claves establecidas, proporcionándole una atención específica personalizada y constante, mediante unas medidas educativas y asistenciales extraordinarias o muy específicas, con recursos específicos, personales y materiales. El proyecto curricular de los centros específicos de educación especial contendrá el proyecto curricular del período de formación básica adaptada y el correspondiente al período de la formación para la transición a la vida adulta y laboral. Las decisiones adoptadas en el proyecto educativo y en las programaciones curriculares se adaptarán a las características especiales de cada alumno y se concretarán en sus adaptaciones curriculares individuales. Por tanto, los centros y unidades de educación especial suponen en sí mismos las medidas de atención a la diversidad más significativas y extraordinarias que contempla nuestro sistema educativo. Siempre en un marco curricular común y cuya finalidad sea que el alumnado adquiera las competencias básicas que les permitan H. Rose.